Muy bien. Entonces, esto que están viendo aquí es una terminal de Linux. Es esta pantalla negra. Y todos los viejitos les dirán que esto es realmente cómo se ve un sistema Linux. Cuando ustedes instalan cualquier sistema base Unix, lo que les va a instalar es una terminal igual a esta. Una pantalla negra con una línea de comandos en blanco. Entonces, todo lo demás que se ejecuta, en realidad se está ejecutando sobre terminal. Esto es realmente la forma en la que va a interpretar la computadora los comandos. Como ya veremos, Linux o Unix ya realmente se parece muchísimo a Windows y a Mac. De hecho, Mac es un sistema Unix. Y tiene ventanitas, tiene cosas que ustedes pueden mover, arrastrar, tiene iconos, escritorio, todo ya es prácticamente indistinguible todos los sistemas. Pero todos los sistemas Unix, a diferencia de Windows, se ejecutan inicialmente en una terminal y se ejecutan sobre la terminal. Lo primero que aparece es la parte de entorno gráfico, que se conoce como Xterminal, y sobre eso se va montando el sistema operativo y se va montando cada uno de los programas de las ventanitas. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una estación de trabajo, como les había comentado aquí, realmente nosotros no tenemos un entorno gráfico de usuario. Lo único que se instala es la terminal. Y esto es la realidad que se van a encontrar ustedes en prácticamente todos los institutos de la UNAM, o si ustedes tienen la posibilidad de irse a Europa, pues también va a tener instalado un sistema Unix. Los sistemas Unix que más se utilizan en servidores o en estaciones de trabajo son cosas como CentOS, que de hecho acaba de morir, ya no lo van a encontrar. Debian, van a encontrarse ustedes con Red Hat, van a encontrarse ustedes con probablemente también con SUSE. Este, y con lo que se van a encontrar cuando ustedes llegan a eso es simplemente esta terminal, esta pantalla negra. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarles a ustedes es a usar una terminal, por lo menos los comandos más usados. Ubuntu. Ubuntu hasta hace un par de años, Saúl, era la distribución más usada. De hecho, cuando algunos de ustedes llegaban en las primeras clases a preguntarme que querían instalar Linux, ¿qué sistema operativo yo les recomendaba? Yo siempre les recomendaba Ubuntu. Ubuntu está basado en Debian, que lo acabo de mencionar como de los más usados. Eh, en general, yo lo consideraba muy fácil de instalar y muy fácil de usar. Y para mí, eso es lo más importante para un sistema operativo. Un sistema operativo tiene que ser fácil de instalar y fácil de usar. Si no tiene esas dos opciones, no va a ser una opción real para la gran mayoría de las personas. La realidad es que la gente utiliza Windows porque pues, viene con su computadora, ¿no? Viene instalado, es gratis y es fácil de usar. Este, gratis entre comillas, ¿no? Se los están cobrando cuando les venden la computadora. Si ustedes tuvieran que estudiar para instalar Windows y usar Windows, seguramente no lo usarían. Y menos cuando se den cuenta que las licencias valen como 2,000 pesos, ¿no? Entonces, no creo que la gente lo usara si no fuera tan fácil de usar y tan fácil de obtener. Y ese yo creo que es el mayor logro que tuvo Ubuntu en su vida. Ser fácil de usar y fácil de obtener. Actualmente ya no es el sistema operativo más usado. En servidores nunca lo fue y en computadoras personales ya está perdiendo fuerza junto a otras distribuciones. Que eso ha sido un problema que ha plagado Linux desde que yo empecé a usarlo hace 30 años. Como que hay demasiados sabores, demasiada variedad, demasiada complejidad. Muchos dirán que pues, eso es una ventaja de Linux, pero yo lo que les digo es, pues eso en realidad como que debilita a la comunidad, ¿no? Si ustedes fraccionan a su base de usuarios, pues la base de usuarios no va a crecer, no va a sentirse conforme. Pero bueno, ya me desvié del tema. Entonces, ustedes se van a encontrar con esto cuando llegan a los institutos, van a tener que utilizar Linux. Y
me gustaría que por lo menos pudieran moverlo. Entonces, vamos a darle. Entonces, vamos a ver hoy unos 10, 12 comandos, los más usados por lo menos, para que por lo menos cuando entren a un servidor sepan ustedes moverse en el servidor y encontrar sus archivos. ¿Sí están viendo todos la pantallita negra con la terminal? Antes de continuar. Sí. Muy bien. Entonces, como les dije, estamos en un workstation y pues lo primero, el primer comando que tenemos que ver es tal vez el comando que más van a estar utilizando o que los usuarios más utilizan. Y eso se llama listar archivos. El comando se llama list y se escribe ls. Dejen algo un poco más grande. Ahora sí se ve. ¿Sí? ¿No? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, el primer comando que vamos a usar es list. List lo que hace es me va a enlistar todos los archivos de la carpeta en la que yo estoy actualmente. Entonces, el comando list se escribe ls y para ejecutarlo ustedes aprietan simplemente enter. Y entonces nos va a mostrar todos los comandos, todos los archivos que están en la carpeta en la que yo estaba. Entonces, hay un archivo llamado bin, hay un archivo llamado Material Studio, hay un archivo llamado msleak y hay un archivo llamado startserve y stopserve, ¿no? Entonces, como Mobafire está pensado como este, como una terminal gráfica, a nosotros nos pone por defecto ciertos colores. Esto en la mayoría de las terminales no va a ser. En la mayoría de los terminales esto va a ser un color blanco. Todo va a ser color blanco. Entonces ustedes no van a saber qué clase de archivos hay. Como podrán darse cuenta, hay archivos azules, archivos verdes y archivos blancos, ¿no? Entonces, esos colores van a representar una cosa. Y para saber qué cosa va a representar, necesito saber más detalles. Entonces, para saber más detalles, ustedes pueden utilizar el mismo comando, ls. Pero, si yo ejecuto ls, pues me va a volver a imprimir lo mismo, ¿no? Necesito darle otras opciones. Las opciones en Linux se dan con un guión más el nombre corto de la opción que ustedes quieren dar. Entonces, en este caso vamos a dar ls-l. Yo diría que ls-l es el verdadero comando que más se utiliza en Linux, incluso más que ls. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ponen ls, les va a mostrar lo que se llama como una lista detallada. Les va a dar los detalles de los archivos que ustedes están viendo. Y es una interfaz que se ha vuelto tan estándar que se parece mucho, por ejemplo, a la versión detallada del explorador de archivos de Windows, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esto, pues aquí tienen ustedes, miren las calificaciones del semestre pasado. Les muestra el nombre del archivo, les muestra la dirección y ustedes pueden incluso poner que les ponga detalles, ¿no? Que les ponga cuándo fue modificado, cuándo hace estas cosas. Es muy estándar en programación esta clase de listas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué significa cada una de estas columnas. La primera columna, que sería en el primer caso, por ejemplo, en el caso de bin, es DRWXR-XR-X. Esto que parece un código de computación, que de hecho lo es, tiene un significado leíble para ustedes. La primera letra solo tiene dos opciones, o es una D o es un guión. Si es una D, ¿qué creen que es ese archivo? ¿A qué le suena? ¿Una carpeta puede ser? Exactamente, mi querido Saúl. En Linux no se llaman carpetas, como en Windows se llaman directorios, que básicamente es lo mismo y lo representamos con un foldercito, ¿no? Entonces hablamos como de la misma cosa. Si se dan cuenta, los archivos blancos y verdes tienen extensión. Entonces, estos son archivos comunes y corrientes.
Pero los archivos azules no tienen extensión, son carpetas. Y eso se indica porque cuando ustedes usan ls-l, va a aparecer una D en el primer carácter. Entonces, si ustedes ven que es una D y tiene el color azul, que es como el defecto en Linux actualmente, seguramente es una carpeta, ¿no? Y luego viene 9 caracteres extras. Estos 9 caracteres van a ir en este orden: RWX, RWX, RWX. Lo que significan esos 9 caracteres es los permisos de ese archivo. Los primeros 3 son los permisos del usuario. Los segundos son los permisos del grupo. Perdón, agarré 4. Los permisos del grupo. Y los últimos 3 son como los permisos en general de la máquina. ¿Y qué es lo que significa? Como saben, está en inglés, entonces muchas veces voy a estar utilizando los anglicismos. RWX tiene significado de read, write and execute. ¿Qué significa read? ¿De lectura? Que lo puedo leer. El segundo de write, ¿qué significa write? Significa escribir, pero puede ser que se puede modificar. Exactamente, eso es lo que significa, mi querido Sol. Entonces, los primeros 2 significan que ustedes pueden leer el archivo y que lo puedan editar, como bien dijo Héctor. No necesariamente escribir, simplemente editar, que pueden guardar los cambios. Y la última, la de execute, significa que en caso de ser un ejecutable, lo puedo ejecutar. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, este archivo blanco, MSI Leak, es un archivo de licencia de Material Studio, que es un software que utilizamos en materiales. No tiene permisos de ejecución. Mientras que estos dos, Start Server y Stop Server, sí tienen permisos de ejecución. Pues resulta que el color verde se utiliza generalmente para representar ejecutables, es decir, programas que van a hacer otras cosas. Por ejemplo, como los programas que vamos a estar haciendo aquí en el código de Python o de C, van a aparecer en verde, ¿no? Porque son ejecutables. Mientras que estos archivos, como el MSI generalmente van a representar a todos los demás archivos. En general, archivos de texto, pero las imágenes también salen en blanco, los videos también salen en blanco. Entonces, si ustedes ven que el archivo está en blanco, eso generalmente indica que o es un archivo de texto o es un archivo que tiene que leer algo más, que no pueden ejecutar directamente. Y si ustedes los ven en verde, quiere decir que son archivos ejecutables dentro de la terminal. Entonces, con eso acabamos la primera columna. La segunda, eso realmente ya está un poco más avanzado. Esto significa como el número de links simbólicos que tiene este archivo. No me voy a clavar mucho en links simbólicos. Básicamente lo que quiere decir es como enlaces, como si fueran shortcuts del escritorio. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en el escritorio, falló la instalación. Ok, cancela, cancela. En el escritorio de Windows tengo archivos que son claramente un archivo como estos PDFs, que son artículos, pero también tengo enlaces. Este es un enlace a un programa, este es un enlace a un programa, este es otro enlace a otro programa. Entonces, en el escritorio es fácil verlo porque tienen como esta flechita, son como enlaces. Lo mismo existe en Linux en la terminal. Yo puedo crear como enlaces hacia un archivo desde otro lugar para poder ejecutarlo desde ahí. Y este número generalmente me dice como qué tantos enlaces tiene este archivo. La tercera y la cuarta columna me dicen quién es el creador y quién es el dueño de ese archivo. Entonces, aquí tengo que todos estos son hechos por root, pero pues vámonos a otra carpeta.
Ok. Entonces ya me fui a otra carpeta de un usuario y como se podrán dar cuenta, como esta es la carpeta de otro usuario, hay archivos que creó root, pero también hay archivos que creó el otro usuario, ¿no? En este caso, BioVia. Entonces, aquí me está diciendo básicamente quién es el que lo creó y quién es el que es el dueño. Eso es lo que significan esas dos columnas. ¿Hasta aquí hay alguna duda antes de seguir? ¿Pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, la quinta columna es el tamaño del archivo. Esto es útil eh, para saber qué contenidos van a tener este archivo. Este número que aparece aquí está en bytes. Entonces, este, por ejemplo, pesa 4 kilobytes, 4 kilobytes. Y estas carpetas explícitamente son gigantescas. Entonces, hasta aquí serían megabytes, hasta acá serían gigabytes, ¿no? Entonces, esta carpeta, este archivo, pesa algo así como 1.2 gigas. Es gigantesco. Y resulta que es un paquete de instalación, ¿no? Entonces, ¿para qué les va a ser útil en Linux? ¿Para qué les podría ser útil cuando ustedes estén trabajando en el instituto? Si ustedes tienen un archivo que están esperando una salida, por ejemplo, imagínense que están en el microscopio, ¿no? Sí, vamos a hablar de un microscopio de rayos X. No sé si ustedes van a ser experimentales y van a trabajar en materiales, pero ese es un ejemplo que está ahí muy cercano a mí. El microscopio de rayos X escribe un archivo de salida cuando empiezan a irradiar el material. Ustedes tienen el equipo, está irradiando rayos X de un lado y tienen un detector de rayos X del otro. Y cuando irradian un material, pues va a reflejarlo en ciertos ángulos y estos se van moviendo, van girando. Y solo para ciertos ángulos se va a reflejar luz, intensidad. Entonces, digamos que ustedes quieren ver si se está guardando el archivo de intensidades, pues lo que podrían ustedes estar viendo es viendo el tamaño del archivo. Si el archivo está en tamaño 0, pues quiere decir que no ha escrito nada, no ha leído nada, no está funcionando bien el equipo, ¿no? Y muchas cosas van a funcionar de esa misma manera. Ya que lleguen al laboratorio de octavo y noveno semestre de física contemporánea, se van a encontrar que muchos equipos de laboratorio funcionan así. Están tomando ustedes las mediciones y las van a ir guardando en un archivo de cómputo. Entonces, el tamaño del archivo les puede a ustedes indicar si está funcionando el equipo o si sí está escribiendo está escribiendo el archivo mientras ustedes están haciendo el experimento. Para eso tal vez les pueda servir esta columna. Las siguientes dos, o bueno, de hecho podríamos decir que es una sola columna, es la última fecha de modificación del archivo. Esta fecha nos muestra la última modificación, pero el archivo también va guardando cada cuándo fue modificado y cuándo fue creado. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen su trabajo en Linux y me mandan la tarea, pues ahí va a decir cuándo fue modificado por última vez. ¿Vale? Eso también les puede servir, por ejemplo, para saber cuándo fue la última vez que el equipo de laboratorio escribió ese archivo, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Y bueno, la última columna, la que tiene los colores, pues nos indica el nombre del archivo, ¿no? ¿Hay alguna duda aquí con la salida de LS? Sí, no, Todo muy bien. muy bien. Entonces, ls menos L es tal vez el Bueno, comando. profesor, Ujú, yo sí tengo otra pregunta. ujú, ujú. Después del comando ls, así como pusimos -l, ¿podemos poner otro menos y otra letra? Sí, ahorita voy a hablar de los otros comandos útiles que hay, todas las opciones útiles de ls menos L.
Sí, gracias. Entonces, la otra opción que es muy usada, vamos a usarle aquí ls-a. ls-a, vamos a compararlo primero. ls, vamos a limpiar la pantalla, clear. Si por alguna extraña razón ustedes ya llenaron de basura la terminal, para limpiarla, utilicen el comando clear. No lo pongo como los comandos más usados porque esto es más bien como para facilitarles la vida, para que no tengan todo lleno de basura. Entonces, clear, limpiar, literalmente limpia la pantalla, ¿no? Entonces, vamos a escribir el S. Estos son los archivos que tengo aquí, en esta carpeta en la que estoy actualmente. Pero resulta que no son todos los archivos que hay en esta carpeta. Entonces, para ver todos los archivos, tengo que darle la opción "-a". "-a" es all, es la versión corta del all, así como L era la versión corta del long. Y básicamente le digo es, muéstrame todos los archivos que hay en esta carpeta. Y como se podrán dar cuenta, resulta que hay archivos que yo no veía, ¿no? Hay un archivo punto, un archivo .bash history, un archivo .install shield, un archivo puntos y un archivo .ssh. Esos archivos estaban en la carpeta, pero no me los mostraba. Son archivos ocultos o del sistema. De hecho, en este caso, todos son del sistema. El SSH, el install shield, el bash, son archivos que está utilizando el sistema Linux y que nos los oculta para no llenarnos de basura la salida de ls. Entonces, vamos a verlos con opciones. Este es ls-l, ls-al. Aparte de las opciones, yo puedo darle varias opciones. ls-al va a utilizar la opción "-all" y la opción "-long". Entonces, me va a mostrar todos los archivos y me los va a mostrar en la vista detallada. ¿Sí se entendió eso? Sí, Entonces, cuando yo le doy varias letras, le estoy diciendo que utilice varias opciones al programa de Linux. Entonces, "-a" es all, "-l" es long, "-al" son las dos cosas, ¿no? Me va a mostrar los archivos ocultos y me los va a mostrar en su versión detallada. ¿Para qué puede ser importante el "-all"? Para que ustedes que están queriendo modificar algún archivo que quieren, por ejemplo, ver el bash history, va a tener como la lista de los comandos que se han utilizado con este usuario, para que ustedes puedan ver las cosas ocultas del sistema. Aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué tienen en común los archivos que están ocultos? Pueden ustedes notar, es este y este. ¿Qué tienen en común los archivos ocultos que no tienen los archivos que sí son visibles? que no se pueden modificar. No, claro que se pueden modificar. Así. Aquí está read y write, ¿no? Entonces yo tengo permiso Sí, de modificar estos archivos. así es cierto. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos? ¿Alguien lo alcanza a notar? Búsqueda de patrones. El punto. Todos los archivos ocultos o de sistema, como bien acaba de decir Saúl, inician con un punto. Entonces, si el primer carácter del nombre del archivo es un punto, Linux automáticamente sabe que ese archivo está oculto. ¿Ok? Profesor, Ajá. entonces nosotros también podemos hacer archivos y ocultarlos con un punto al inicio. Sí. Vamos a regresarnos a la carpeta, a mi carpeta home. Entonces, por ejemplo, aquí yo no tengo ningún archivo, bueno, de hecho sí tengo, ¿no? ls-l, vamos a hacerlo hacia arriba, ls-l. Aquí yo en teoría no tengo ningún archivo oculto, pero siempre va a haber al menos un par de archivos ocultos, ¿no? El punto y el dos puntos siempre van a estar ahí. Entonces, vamos a hacer una carpeta rápido. Ahorita explico estos comandos.
Entonces, para la clase voy a hacer una carpeta llamada prueba y vamos a listar los contenidos de la carpeta prueba. Como yo acabo de generar esta carpeta está vacía, ¿no? Si yo le pongo ls-l, me dice que no hay archivos. Pero resulta... ahí está. Resulta que si yo le doy ls-al, aunque la carpeta está vacía y yo la acabo de crear en este instante, siempre en Linux van a haber dos archivos, el punto y el dos puntos. Ahorita hablamos de qué significan eso. Vamos a contestarle, ¿fue Saúl el que me dijo? De que cómo creamos archivos. Entonces vamos a crear dos. Texto.dat y vamos a crear .oculto.txt. Entonces, ahorita hablamos de touch, pero lo que hago es crear dos archivos. Entonces, si yo le doy ls-l, pues me va a decir que tengo un archivo texto.dat que fue creado a las 7:55 el 18 de febrero, ¿no? Lo acabo de crear. Y puedo escribirlo y yo puedo leerlo y escribirlo, las demás personas solo lo pueden leer. Entonces, en general, esto es un archivo de texto, que en este momento está vacío, por eso tiene 0 bytes. Pero yo creé dos. Creé un oculto.txt. Entonces, ls-al. Y si se dan cuenta, aquí está mi archivo oculto. Entonces, si yo creo o renombro un archivo para ponerle un punto al inicio, ese archivo va a estar oculto. ¿Sí contesta tu duda, Saúl? Sí, 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 sí. Excelente. Entonces, ls-l me lista detalles, -a me incluye archivos ocultos. ¿Qué otra cosa? Hay un comando que es muy útil para checar qué tan recientes son los archivos. Vamos a ver las otras dos opciones. Entonces, ls-l, hay una opción que me permite escribir de manera inversa. Digo, aquí tengo muy poquitos archivos. Vamos a ponerlo. Se está trabando la máquina. Qué mal. Bien. Se trabó la maquinita. Ahí está. Ahí está. Ok. Problemas técnicos de conexión a la UNAM, no sé por qué. Ok. Entonces vamos a darle ls-l. -la para que se vean todos. Hay una opción que va a ser útil porque los archivos generalmente los va a ordenar en orden alfabético, ¿no? Primero está la B, luego la C, luego la I, luego la M, luego la P, la S y al final la X, ¿no? A veces vamos a tener tantos archivos en una carpeta que lo que me interesa es ver los archivos que estaban al inicio. Y si yo tengo demasiados archivos, solo voy a ver los últimos, los que terminan con la parte final del abecedario. Entonces, para arreglar esto, para invertir la manera en la que el LS lista los archivos, se utiliza la opción "-r". "-r" lo que va a hacer es invertir el orden en el que se muestran los archivos. Entonces, cuando le pongo "-r", en vez de empezar con la A, empieza con la X, luego la T, luego la S, luego la SH. Está en modo reverso, ¿no? Literalmente significa reverse y invierte la forma en la que va a imprimir los archivos. Pero bueno, la realidad es que los archivos pocas veces nos interesa el orden alfabético, ¿no? Lo que generalmente nos interesa
son los archivos más nuevos, porque los archivos más nuevos son los archivos con los que hemos estado trabajando recientemente. Y LS puede listarles los archivos en el modo que más recientemente se están trabajando, y eso se hace con la opción T, que es Time. Entonces, cuando ustedes le dan la opción T, les va a poner los archivos que más recientemente se han trabajado en la parte de arriba. Entonces, este de 18 de febrero, 18 de febrero, 18 de febrero, 14 de febrero a las 8. Entonces va de manera descendente, ¿no? Los archivos más nuevos están en la parte de arriba. El problema es que, pues a mí me gustaría tenerlos abajo. Me gustaría que el archivo más reciente apareciera justo arriba de donde tengo mi cursor. Es decir, que si yo pongo ls-alrt, el archivo más nuevo es la carpeta que yo acabo de crear, ¿no? La carpeta de prueba. Entonces resulta que cuando ustedes estén trabajando en un servidor y tengan un montonal de archivos, la forma más útil de ustedes para ver los archivos es con ls-lrt. Y eso les va a escribir el archivo más nuevo hasta abajo. Ese por lo menos para mí es como el más usado cuando estoy trabajando en el servidor. Me voy a ir rápido a una carpetilla para que vean más o menos cómo se vería en la vida real. Entonces, Biovia, Material Studio, etcétera, Gateway, DSD, root default, DSD, jobs, y vamos a ver quién está ahí. Vamos a entrar a una de estas carpetas. No voy a modificar nada aquí porque es el trabajo de alguno de los niños de servicio social o de maestría, pero esto les va a mostrar más o menos cómo se vería un trabajo real en un servidor. Entonces, son puros archivos de texto. Aquí hay un ejecutable, pero son un montonal, ¿no? De hecho, si le ponemos ls-al, se van a dar cuenta que todavía hay todavía más archivos, ¿no? Entonces, esto es generalmente lo que se van a encontrar cuando ustedes estén trabajando. ¿Sí me están escuchando? Sí, Creo que se me cayó la cámara. Bueno, ni modo, será sin cámara. Ok, entonces, pero bueno, aquí lo que por ejemplo me interesaría sería cuál es el último archivo que escribió el programa. Entonces, para eso utilizan ustedes ls-lt y se los va a poner en el orden que fueron escritos. Pero pues los archivos más nuevos, por ejemplo este que se acaba de escribir, como se darán cuenta todavía están trabajando los niños de maestría, pues está hasta arriba. Entonces realmente el que a mí más me interesa es ls-lrt. ls-lrt me pone en los archivos que más se han escrito en la parte inferior. Y entonces yo puedo ver que el programa ha estado escribiendo el status, el archivo de ocupación, el outmon, el monitor. Estos son los archivos que está modificando actualmente el código. Entonces, esas son para mí las opciones más usadas de LS. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente comando. El segundo comando que vimos es clear y sirve para limpiar la pantalla, ¿no? Clear no tiene opciones en general, simplemente te limpia la terminal. Hay una opción que existe en las versiones viejas que era para distinguir entre una terminal de monitor y una terminal de impresora. Pero bueno, actualmente ya no tenemos como este manejo de manejar la computadora por la impresora, ¿no? Eso más bien es como un comando histórico de cómo eran las computadoras hace 30 años y se tiene ahí como para soporte. Ok. Muy bien.
Entonces, vamos a ver el segundo comando que más van a utilizar ustedes mientras estén en un sistema Linux. Y si se darán cuenta, ya lo hemos estado utilizando un montón, que se llama Change Directory. Entonces, Change Directory, su versión corta es CD, y lo que nos permite es movernos entre directorios de Linux. Entonces, para utilizar Change Directory, se tiene que dar la ruta a la que ustedes se quieren mover. Y aquí debo hablarles rápidamente de cómo está escrito Linux. Linux, en general, todo se monta sobre lo que se conoce como la raíz, que es esta diagonal de aquí. Todos los archivos inician en la raíz y a partir de la raíz van creándose los diferentes directorios que componen el sistema. Entonces vámonos rápido al directorio raíz. En la raíz ustedes van a encontrar los archivos del sistema de Linux. En el archivo, en la carpeta bin están los ejecutables, en la carpeta boot son los archivos de arranque, en la carpeta dev hay bastantes cosas de las fierritos del sistema. En la carpeta etcétera generalmente están instalados algunos programas y la mayoría de las configuraciones. La carpeta home incluye todos los archivos de los usuarios, sus carpetas de home de cada uno de ellos, de la casa de cada uno de ellos, y los archivos que generalmente pueden escribir. Entonces, dentro de home generalmente es donde están los archivos de todos ustedes. En include, lib y lib64 generalmente se encuentran las bibliotecas. En mount, en mnt generalmente se encuentran como los diferentes discos duros que están montados. En el sys están los del sistema. En el temp generalmente se guardan todos los archivos temporales junto con el var. Y en user generalmente son como la carpeta de donde se instalan los programas. Sería el equivalente al program files de Windows. Entonces, todos los archivos en Linux tienen una dirección que inicia en la carpeta, ¿no? Entonces, para cambiarnos a una carpeta diferente, lo que hacemos es, damos cd y escribimos la dirección a la que me quiero mover. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero ir a la carpeta home. Entonces yo escribía raíz, home, y luego sería diagonal, el usuario de la carpeta a la que me quiero mover. En este momento el servidor solo tiene un usuario que es BioVia. Entonces es la única carpeta home que debe existir. Y cuando yo le doy enter, ya me moví a la carpeta. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, el otro comando con el que nos vamos a saber mover es el comando con el de dónde estoy. Entonces, para poderme mover bien, tengo que saber dónde estoy. Entonces vamos a movernos a una carpeta rara, ¿no? opt, BioVia, Material Studio, etcétera, Gateway, Default, DSD, Jobs. Lo escribí con mayúscula. Entonces, digamos que generalmente al lado de aquí en la terminal les escribe quién es el usuario, el nombre de la máquina y luego el nombre de la carpeta. Entonces, yo estoy en una carpeta llamada Jobs, pero si yo nada más llegara a la terminal y viera esto, yo no sabría en qué carpeta estoy. Entonces, para saber en qué carpeta estoy, existe un comando en Linux para preguntarle al sistema en qué carpeta estoy. Y ese comando es pwd. Pwd, literalmente, cuando ustedes lo ejecutan, les va a dar como resultado la dirección completa de la carpeta en la que ustedes están. ¿Qué significa pwd?
PWD significa Path Working Directory. Literalmente es el directorio en el que actualmente, la dirección del directorio en el que actualmente estoy trabajando. Working Directory, directorio de trabajo. Path, dirección del directorio de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, los comandos en Linux se llaman como lo que significan, ¿no? Entonces, PWD les van a decir ustedes en dónde están. Entonces, por ejemplo, si yo me regreso a la carpeta raíz y le escribo PWD, pues estoy en la carpeta raíz, ¿no? Si me muevo a la carpeta home y escribo PWD, pues estoy en la carpeta home, ¿no? Vamos a ver qué tantos usuarios hay. Hay 2, Ariel y BioBia. Si me muevo al directorio de BioBia y escribo PWD, pues estoy en el directorio de BioBia. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Profesor, se me fue hace un momento el internet y quería preguntarle qué significaba PWD. Ok, PWD significa Path Working Directory y es el directorio de trabajo. Working Directory, directorio de trabajo, y Path es como la dirección del directorio de trabajo. Ya, sí, gracias. Ok. Entonces, con esto completamos como los 3 comandos con el que ustedes se van a mover en el sistema de archivos. Para moverse, ustedes utilizan CD. Para saber dónde están trabajando, utilizan PWD. Y para saber qué hay en esa carpeta, utilizan LS. Más o menos ya saben moverse por las carpetas. Sí, no. ¿Alguna duda? Sí, ya. ¿Pregunta? Ok. Entonces, vámonos rápido a la carpeta home y vámonos a la carpeta de pruebas, porque ahora vamos a empezar a modificar archivos. Ok. El primer comando para modificar archivos que es muy usado es cómo crear un directorio. Ya lo hice para crear el directorio de pruebas un rato, pero no lo expliqué. Entonces vamos a crear un nuevo directorio. Y eso se hace con make directory, mkdir. Mkdir están esperando como opción el nombre del directorio que ustedes van a crear. Entonces, por ejemplo, vamos a crear uno que se llame mi directorio. Mkdir y sería directorio 2. Entonces, si yo le pongo ls, pues aquí tengo mi directorio y el directorio 2, que son los dos que acabo de crear. Entonces, vamos a crear un tercer directorio. Mkdir directorio 3 directorio. ¿Qué creen que hace este comando que estoy escribiendo? En la carpeta directorio 3 crea una carpeta que se llama directorio. Entonces, yo crearía una carpeta dentro de otra carpeta, ¿no? Eso es Sí, lo que yo quiero hacer. Pero me está marcando un error. Me está diciendo que no puedo crear un directorio dentro de otro directorio. ¿Por qué? Porque me dice que no existe ese directorio. Yo quiero crear la carpeta de directorio, ¿no? Pero la carpeta que no existe no es la de directorio, porque pues esa es la que quiero crear. La carpeta que no está existiendo es la carpeta directorio 3. Digamos que me equivoqué, que realmente yo quería crearla dentro de directorio 2. Vamos a ponerle directorio 2, ¿no? Entonces ahí sí no hay problema, ¿no? Y me puedo meter a directorio 2 y pues ahí está mi carpeta directorio, ¿no? sí. Entonces el problema no fue cómo lo escribí. El problema es que el directorio 3 no existía. Pero a veces voy a querer escribir varias carpetas.
O sea, yo quiero que me cree un directorio dentro del directorio 3. Entonces, para decirle, créame el directorio y todas las carpetas que hagan falta, se utiliza la opción "-p". Básicamente aquí lo que le estoy diciendo es, créame la carpeta, vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Que ese directorio, ¿no? Vamos a ponerle Pepito. Y que me la cree dentro de la clase FC 2022. Entonces, Pepito va a ser la carpeta de su compañero de ustedes, Pepito. Espero que no haya ningún Pepito, no revise la lista de alumnos. Entonces, quiero que cree la carpeta del usuario Pepito dentro de la carpeta de la clase, ¿no? Pero pues no hay ninguna carpeta de la clase. Entonces, si yo simplemente ejecuto este comando, mkdir, pues me va a decir que no existe. Pero no que no existe Pepito, sino que no existe la clase FC 2022. Para que me cree todas las carpetas, le doy la opción "-p". Con la opción "-p me va a crear todas las carpetas hasta que pueda crear la carpeta Pepito. Entonces, si yo le doy ahora ls-l, pues ya me creó la clase de la carpeta de la clase, y dentro de la carpeta de la clase me creó la carpeta Pepito. Entonces, el único comando, la única opción realmente útil de mkdir es la opción "-p, que simplemente es créame la carpeta Pepito y todas las carpetas necesarias para crearla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, con esa creamos archivos, ¿no? ¿Qué otro comando yo usé para crear archivos? Pues cuando creé los dos archivos de texto, ¿no? El oculto y el texto.dat. Algunas veces a nosotros nos va a interesar crear un archivo. No llenarlo, no escribir en él, solo crearlo, que el archivo exista. Y para crear archivos de manera rápida, existe el comando touch. Hola.py. Entonces, si yo escribo touch, el nombre de un archivo, lo que va a hacer es crearme ese archivo con fecha de creación 18 de febrero a las 8:17 y tiene 0 bits. ¿Qué quiere decir? Que no existe nada en ese archivo. Es un archivo vacío. Entonces, si ustedes hacen touch, el nombre del archivo, hola 2, touch, hola 3, me va creando estos archivos. Touch sirve para crear rápidamente un archivo. Pero esa no es la única opción de touch. Entonces, ls-l. Vamos a, por ejemplo, este archivo de texto, el texto.dat. Lo creamos hace como 20 minutos, ¿no? Cuando empezamos la clase. Entonces, tiene una fecha de modificación de las 7:55. ¿Qué creen que pase si yo hago touch texto.dat? ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Qué creen que hizo touch.dat? ¿Nadie se le ocurre? ¿Qué cree? Pues generó un archivo que se llama texto.dat, ¿no? Pero ya lo habíamos generado, ¿no? Hace 20 minutos. Ah, sí, es cierto. Entonces, Pues no sé, ¿verdad? lo que hizo fue modificar la fecha de modificación. Cambió la fecha a la fecha actual. Si yo le vuelvo a dar touch texto.dat, ahora es 8:19, ¿no?
Entonces, lo creé a las 7:55, le piqué. Literalmente es como, imagínense que están ustedes agarrando un dedo y que le pican ese archivo. Entonces, registra que la última vez que modificaron ese archivo fue a las 8:18 y ahora es a las 8:19 porque lo volvió a modificar. Y si me espero otros 30 segundos y le vuelvo a dar touch.dat, pues va a ser 8:20. Ojo, no estoy modificando el archivo. Lo único que estoy haciendo es cambiar la fecha de modificación. Para eso sirve el touch también. Touch texto.dat. Entonces, ustedes pueden tener un archivo ahí que no quieren modificarle nada, pero como que quieren mantener al tanto al usuario de que ese archivo se está escribiendo. Entonces, para eso nos podría servir Touch. Para crear un archivo vacío en caso de que el archivo no exista o para cambiar la fecha de modificación al momento actual. Esos son los dos usos principales para Touch. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? Todo bien. Ok. Entonces me hacen falta 4 comandos para acabar la clase del día de hoy. Ya vimos cómo crear archivos. Ahora vamos a ver cómo borrar archivos. ¿Vale? Perdón. Entonces, para borrar archivos se hace con el comando remove, rm. Y está esperando que le den ustedes el nombre de un archivo. Entonces, yo creé el archivo hola, ¿no? Hola.py. Ok, esto que acabo de hacer se los tengo que explicar. RMH, si yo quiero ver qué archivos hay con H, aprieto rápidamente 2 veces Tab. Y con una vez me va a autocompletar el archivo faltante. Pero aquí no autocompletó nada porque había varios archivos. Entonces, para ver las opciones, le dan Tab 2 veces. Y entonces les muestra las opciones que hay. Está hola.py, hola2 y hola3. Entonces, para borrar, vamos a borrar otra cosa. Entonces, vamos a borrar el archivo oculto.txt, ¿no? Entonces, si yo le pongo remove oculto.txt, me va a preguntar si lo quiero remover. Y ustedes pueden contestar que sí o que no. Entonces, como le puse que sí, como le puse yes, pues ya me volvió el oculto.txt. Remove también puede remover varios archivos a la vez. Entonces, como ven, ahí tenemos 3 archivos hola. Y como yo sé que son basura, pues me gustaría poder removerlos a todos. Una opción es escribir hola2, hola3, hola.py y escribir todos los archivos que yo quiero remover. Pero si ustedes los borran de esta manera es muy difícil es mucho trabajo. Y la verdad es que los programadores solemos ser bastante holgazanes. Entonces resulta que existe un carácter especial que es el asterisco. El asterisco lo que le dice a Linux es bórrame todos los archivos que empiecen con hola y que después tengan más caracteres. Incluso puede ser hola normal. Vamos a poner hola. Touch, hola. Y no sé qué otra cosa podríamos ponerle. Sí, vamos a dejarlo. Entonces tengo hola, hola2, hola3 y hola.py. Y digamos que yo quiero remover todos los hola. Pues le pongo hola asterisco. Y por defecto, en este servidor me va a preguntar antes de borrar cada archivo, ¿no? Y ya los borro. Ya no existen los archivos hola. Vamos a crearlos de nuevo para volver a hacer el ejercicio. Hola 2, hola 3. Y vamos a escribirle aquí algo más. Chola. Clear. ls-l. Entonces,
Imagínense que yo quiero borrar hola, hola 2, hola 3 y chola. ¿Qué ustedes escribirían para poder borrar esos archivos? ¿Cómo borrarían esos 4 archivos con un solo comando? RM asterisco, hola asterisco. Ah, muy bien, Saúl. Voy a borrar todo lo que diga, todo lo que tenga caracteres antes de hola y que tengan caracteres después de hola, incluido hola. Y no puedo borrar RM, ¿no? Y entonces me va a preguntar, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no quiero que me pregunte? Porque son un montonal de archivos que quiero borrar y no quiero que me pregunten. Para eso existe la opción rm-f. -f va a borrar sin preguntar todos los archivos que ustedes tengan permiso de borrar. ¿Ok? Entonces, ls-l, ahí está hola, hola 2, hola 3. Y vamos a darle rm-f, hola. Y ya no me preguntó, ¿no? Deben tener cuidado con -f. La opción se llama force, de forzar. Y literalmente va a borrar todo lo que pueda borrar que cumpla con la característica que yo le estoy dando. Entonces, si ustedes por algún motivo les da, escriben algo como rm-f asterisco, les va a borrar todos los archivos de texto que hubieran en esa carpeta. Ya me quedé solo con los directorios, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado cuando usan -f porque se pueden volar todos los archivos de su trabajo y de hecho conozco al menos 2 personas que borraron su tesis utilizando rm-f. Entonces, no voy a decir nombres, ya son investigadores, pero pues cuando los conocí eran ayudantes, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con rm-f y aún más con rm-f asterisco. Nunca ejecuten eso. El único problema es el remove directory, ¿no? Que les está diciendo remove que no pueden borrar ustedes un directorio. Generalmente, ustedes no quieren borrar directorios. Si quieren borrar un directorio, tienen que utilizar la opción "-r". "-r", es recursivo, y lo que quiere decir es que les va a borrar ese directorio y todos los archivos que estén adentro. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo rf directorio 2, les va a preguntar que si quieren entrar a ese directorio y que si quieren remover el directorio. Entonces, lo primero que hizo fue entrar al directorio 2 y borrar todos los archivos del directorio 2. En este caso solo estaba el directorio y luego me preguntó si quería remover el directorio. ¿Sí quedó claro eso? Sí, no, quién sabe. Sí. Entonces, tengan mucho cuidado cuando utilicen rm-r, y más si le ponen f, porque entonces no van a saber qué carajos está pasando, ¿no? Por ejemplo, rm-rf, asterisco, literalmente es remueve de manera recursiva y forzada todos los archivos de la carpeta. Entonces, en este segundo, acabo de borrar todo lo que hemos hecho en la última hora, ¿no? Y como ya les conté, conozco al menos 2 personas que borraron su tesis por escribir rm-rf asterisco. Lo cual viene con 2 consejos. Primero es, tengan mucho cuidado cuando utilicen rm-rf. Y el segundo consejo es, por favor,
hagan copias de su tesis. Tengan al menos 2 respaldos, porque no saben qué les va a pasar. No saben si les van a saltar y les van a quitar la memoria USB. No saben si va a llegar un compañero gandalla y les va a borrar su tesis. No saben si le va a caer la chela en la laptop y se les va a descomponer. De hecho, tengo 2 laptops descompuestas que tengo que arreglar de mis sobrinos. Primer consejo, tengan cuidado con RM. Segundo consejo, no usen RM. Lo van a tener que usar. O sea, van a tener que utilizar constantemente RM. El consejo es tengan cuidado con qué Profesor, con qué van a borrar, ¿no? De hecho, mi recomendación es traten de nunca utilizar RF menos este de aquí, el RM menos RF, asterisco. Nunca utilicen este comando. O sea, ese es mi primer consejo. Nunca, nunca lo utilicen. Mi segundo consejo sería úsenlo con cuidado. Cuando vayan a utilizar RM, úsenlo con cuidado. Ok. Y ya nada más nos falta 2 comandos profesor, más. Ajá. pero cuando borramos, ¿eso no se va a la papelera? Ah, ese es el punto, mi querido Saúl. En Linux no existe el concepto de papelera. Ah, No existe bueno. la papelera. Entonces, una vez que ustedes borran un archivo, se borró. Ya no está ahí. Y no lo pueden recuperar por medios convencionales. Ya así chisme digamos ya de computólogo. Sí se pueden recuperar los archivos, pero requiere software especializado y es un proceso muy lento, muy especializado y por tanto muy caro. Entonces, tengo un amigo ahí de la carrera que trabaja, bueno, trabajó para IBM y luego se fue a trabajar, ahorita está trabajando en Canadá, en una empresa que se dedica a recuperar archivos de discos duros que se borraron por error o que fueron dañados y toca repararlos. Y es un proceso largo y caro. O sea, entonces estamos hablando de por lo menos unos 500 a $1000 por recuperar archivos borrados de un disco duro. Y no les garantizan que los van a recuperar. Entonces, sus clientes generalmente son empresas y generalmente es porque perdieron datos muy valiosos, bases de datos, cosas así. Entonces ellos llegan con los discos duros que se dañaron o que alguien los borró de manera maliciosa. Digamos, empleados que corren de mala manera y deciden vengarse borrando la base de datos. Tampoco se los recomiendo, es ilegal. Y si los cachan, ustedes tienen que pagar por todo el daño y se pueden ir a la cárcel. Entonces, es complicado. ¿Se puede hacer? Sí. Entonces, ya si quieren un día ahí les platico de por qué se pueden recuperar y cómo se recuperan. ¿Ok? Pero en Sí, general, no. Es un proceso largo, caro y nada sencillo. Ok. Entonces, nos hace falta ver esencialmente 2 comandos para acabar la clase. Y para ello necesito crear un archivo, ¿no? Hola.txt. Entonces, ls-l. Ahí está mi archivo hola.txt, ¿no? Pero resulta que no quería que se llamara hola.txt, que se llamara hola.dat. Y digamos que ese archivo ya tiene un montón de datos, ¿no? Que no me gustaría volver a escribir. Entonces, para estas opciones, para renombrar archivos, se hace con el comando move, mv. Move me permite renombrar un archivo y, por ejemplo, ponerle, como les había dicho, hola.dat. Entonces va a agarrar hola.txt y lo va a cambiar a hola.dat. Y ya tengo ahora mi archivo hola.dat. Vamos a escribir algo para que vean que sí es ese archivo, ¿no? Entonces, repito.
María, ¿no? Luego vemos cómo se maneja Nano. La semana que viene, si quieren lo manejo. Vemos cómo cómo se editan archivos. Entonces, ls-al, si se dan cuenta, mi archivo la.dat ya no está vacío, ¿no? Tiene 3 cosas y esas 3 cosas son Pepito, Juan y María, ¿no? Entonces ya no está vacío. Y entonces lo quiero renombrar a hola.dat a nombres.txt. ls-al. Ahí está, nombre.txt. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Move? Move está esperando el nombre del archivo que quieren ustedes mover y el nombre del archivo a donde ustedes lo quieren mover. Así se renombran archivos en Linux. Pero pues todos saben que renombrar en inglés es move, ¿no? Más bien es como rename, ¿no? Exactamente, Saúl, un poco sarcasmo. Move lo que significa es mover, ¿no? Sí. Entonces, lo que realmente está haciendo move es mover el archivo de una cajita a otra. Me los está moviendo de la cajita llamada nombres.txt a la cajita llamada prueba.txt. O sea, lo agarro de esta caja y lo paso a la otra caja. Pero esa otra caja no necesariamente tiene que estar en la carpeta actual. Entonces, puedo moverlo a otra carpeta. mbprueba.txt. Vamos a moverlo a la carpeta home de BioVia. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya no está aquí. El archivo ya no está en la carpeta actualmente. Pero si yo me voy a la carpeta home BioVia, Tampoco está. es que no le escribí el nombre completo. Lo maté. Es que Biovia era con V, ¿no? La segunda. Sí. Sí, lo maté porque lo moví a una carpeta que no existe. ¿Y ahí qué pasa? ¿También se borra? Sí, se murió. Vamos a sacarlo de nuevo. No. Era Pepito. ¿Qué otra cosa? Juan. María, ¿no? Y ¿cómo lo habíamos llamado? Nombres.txt, ¿no? Ok. Entonces, ls-al. Ese, ls-l. Entonces, aquí está nombres.txt, ¿no? Entonces, vamos a mover nombres.txt a la carpeta home de BioVia. Miren, sí me la creó. Me creó la BioVia mal escrita. Sí, ya decía yo que no se borraba. Entonces, nombres.txt. Entonces, estoy en la carpeta de root, tengo mi nombres.txt y quiero que me lo mueva a home BioVia nombres.txt, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a darle ls-l, ya no está el archivo nombres, que debería estar aquí. Ya lo movió. Y si me voy a home BioVia y le doy ls-l, aquí está nombres.txt, ¿no? Y para ver que sí es ese nombre es, vamos a darle cat y ahí está, ¿no? Es Pepito, Juan y María. Ahora, contestando a lo que dijo Saúl, en general, move no debería borrar el archivo. Si no lo puede mover,
les va a marcar error y no lo va a mover. Pero aquí no nos marcó un error, porque aquí está el archivo de nombres.txt. Biovía. Y para que se den cuenta de que sí es ese el archivo, vamos a darle cat. Ahí está Pepito, Juan y María, ¿no? Vamos a intentar moverlo a una carpeta donde yo no tenga permiso. Entonces, me cambié de usuario a un usuario que no tiene poderes de administrador y que por lo tanto no puede escribir en carpetas del sistema. Entonces, vamos a mover mbbiovia, que está mal escrito, a la carpeta root, a la carpeta del superusuario. Y entonces, cuando lo trato de mover a la carpeta del superusuario donde yo no tengo permisos, me va a marcar el error de permission deny. Y no lo va a mover, se va a quedar ahí. Entonces, en general, move no va a borrar archivos, mi querido Saúl. Si lo puede mover, lo va a mover. Lo movió mal porque yo escribí mal biovía. Pero lo que hizo fue como crear un archivo dentro de la carpeta home llamado biovía, el nombre que estaba mal, y lo movió ahí, ¿no? Con el nombre mal. Si no lo puede mover, les va a decir o que no se puede mover porque no tuvieron permiso, o que no se pudo mover porque hubo otro error. Y no lo va a borrar, lo va a dejar ahí. ¿Qué pasa si yo sí tengo permisos de superusuario? Ah, caray. Hmm. Qué raro. Ok, ya me regresó. Entonces vuelvo a hacer el move biovia a la carpeta root. Como ahora soy superusuario, pues el superusuario sí puede mover a la carpeta root. Y si me voy a la carpeta del root, pues aquí está mi archivo biovia, ¿no? Mi archivo biovia que dice Pepito, Juan y María. ¿Hay alguna duda con move? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces hay un último comando que tenemos que ver el día de hoy y ese comando es el comando de copy. Entonces, copy se escribe con cp y me permite crear copia de archivos o de carpetas. .txt. Damos el nombre de, primero, el primer parámetro es el nombre de las cosas que quiero copiar. El segundo es el nombre a donde lo quiero copiar, la ruta donde lo quiero copiar. Entonces, sigo teniendo mi archivo biovia que contiene los nombres de los alumnos, pero ahora tengo un archivo de nombres. Ok, vamos a copiarlo a la carpeta de prueba. Y también nombres, que me lo voy para allá. Nombres. Para no tener tanta basura. ¿No? Entonces, copy me permite copiar archivos y puedo yo tanto copiarlos a la carpeta actual como copiarlos a otra carpeta. Por ejemplo, cp nombres. Y por ejemplo, lo quiero copiar a la carpeta temporal. La raíz temporal. Y me muevo a la carpeta temporal. Ok, ok. Y digamos que yo quiero ver los archivos.
Y pues ahí está el archivo de nombres, ¿no? Y para que vean que si ese es el archivo de nombres, pues es Pepito, Juan y María. Entonces, copy me permite copiar archivos. Y con eso terminaríamos básicamente todos los comandos que pueden ustedes utilizar y que van a estar utilizando constantemente. Hay un par de comandos extras que les van a servir cuando ustedes no saben usar o no recuerdan cómo utilizar un comando. Ese comando es el comando de ayuda. Digo, perdón, el comando del manual. Si ustedes quieren saber cómo funciona ls, pues entonces existe el comando manual y se va a hacer como man espacio el comando que ustedes quieren leer. Entonces, man ls les dice ls es el comando de list directory y les va a mostrar todas las opciones que realmente tiene el comando ls. La opción "-a", que es "-all", les muestra los archivos ocultos. "-a" mayúscula les muestra todos los archivos ocultos excepto el punto y el dos puntos. ¿Qué otras opciones? Está la opción de "-" color. Por defecto, Linux ya les pone color. Entonces esta opción ya es como default. "-f" no los ordena. "-f" mayúscula les permite dar opciones avanzadas como para buscar solo ciertos tipos de archivo. Igual que "-file type". "-human readable", "-h", lo que hace es que en vez de escribirle en bytes, les va a poner 1 kilobyte, 234 megabytes, 2 gigabytes. Ese a veces es útil. "-l", que es el que de los más usados, es el usar el formato largo. La opción sería long. ¿Qué otra opción vimos hoy? "-r" es reverse. "-r" mayúscula es recursivo, que muestra el directorio actual y todos los directorios interiores. "-t", la fecha de modificación. Entonces, si ustedes no se acuerdan cuál es la opción que ustedes quieren y quieren leer exactamente qué hace cada una de ellas, se hace con el manual. Para salir del manual es Q. Aprietan la tecla Q y con eso se sale. ¿Qué otro manual? Por ejemplo, man clear. Clear, como les dije, no tiene opciones. En algunos sistemas viejos, tiene la opción "-b", que como que les permite guardar el historial, pero ese básicamente ya se conoce como opción por defecto y pues la quitaron. Ya no tiene esa opción en los manuales nuevos. Perdón, los sistemas nuevos ya no tienen la opción clear de guardar el historial. Simplemente siempre lo guarda. ¿Qué otra opción? Ya. El otro comando que también utilizo mucho es top. Top me permite ver el uso de recursos del sistema. Entonces me permite ver cuánta memoria tiene, cuánta memoria está siendo usada, cuánta memoria está libre y cuáles son los programas que se están utilizando en este momento. Entonces, con eso creo que terminaría todos los comandos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Duda, Todo bien. pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No?